efectiva en dinero hasta el año 2013, cuando se declare el periodo 2012. Y ya esto empieza a generar algunas preguntas, particularmente en aquellos que van a recibir su salario o que van a empezar a manejar contablemente los efectos de esta reforma tributaria que se aprobó el año pasado, a finales del año pasado. Y precisamente para tratar de profundizar sobre esta temática, está con nosotros Carlos Saúl López, socio de impuestos de la empresa Latinco El Salvador. Vamos a hablar sobre el impacto que tiene esta reforma, cómo deberá enfrentarse y qué es lo que a cada quien le dejará, o trataremos de hablar sobre este tema tan importante ahora que se publica igualmente ya la expectativa del gobierno de aumentar sus ingresos al menos en 150 millones de dólares con esta reforma. Gracias por acompañarnos, Carlos Saúl, un gusto. Buenos días, saludarlo. Muy amable, gracias por la invitación. Esta reforma entonces ya está en marcha, tenemos que comenzar a mover los papeles a partir de este mes de enero. Sí, efectivamente, la ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2012 y obviamente los efectos de esta reforma van a ser hacia las personas naturales como contribuyentes y también evidentemente ciertos ajustes a las personas jurídicas, principalmente en lo que se refiere al cambio de tasas impositivas. ¿La gente va a pagar menos? ¿Cómo es que hay que leer esta reforma realmente? Porque se ha dicho de todo. Por un lado dicen esto trae costos y por otro lado dicen no, esto va a mejorarle a la gente. Yo creo que aquí hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. Primero, los argumentos que la administración tributaria usó para hacer la reforma. Creo que el argumento fundamental o la exposición de motivos que tiene esta reforma tiene que ver con la cantidad de personas que presentaban las declaraciones anualmente y que evidentemente esto significaba para ellos un proceso de trámite de recuperación de sus impuestos cuando existía un pago adicional. Entonces eso, según lo que ellos argumentan, eran aproximadamente 400.000 declaraciones que las personas presentaban y reclamaban todos los años en devolución. Entonces se supone que con el proceso de reestructuración de las tasas, la cantidad de personas que en esta oportunidad pudieran hacer reclamos de impuestos o pudieran presentar las declaraciones debería ser sustancialmente menos. Y obedece a que, en principio, la reforma incorpora ahora que las personas naturales estrictamente asalariadas que tengan salarios menos de $60,000 pudieran no declarar. ¿Por qué? Porque las tablas de retención de impuestos sobre la renta han sido ajustadas de tal suerte que al final del ejercicio, las personas, el impuesto que ha sido objeto de retención sea equivalente al impuesto que debieron haber pagado. Por supuesto, esto no necesariamente encaja en todos los niveles. Por ejemplo, en los últimos tramos, las personas que probablemente hayan sido objeto de retención van a terminar pagando una diferencia, por una razón bien simple, porque la tasa ahora aumenta del 25 al 30. Pero cuando usted dice podrían no hacer declaración, ¿es que eso queda abierto? Lo que sucede, lo que sucede es que en el ámbito de la declaración hay personas que tienen lo que se llama ingresos estrictamente por salarios y hay personas que tienen ingresos por rentas diversas. De tal suerte entonces que estas personas que tienen rentas diversas sí se van a ver en la necesidad de declarar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que incorporar los ingresos de salario más otro tipo de ingresos que pudieran tener. Entonces, en esto también significa que ellos deben incorporar también sus costos a sus declaraciones. Y de ser así, entonces, estos sí necesariamente tienen que declarar, porque el pago a cuenta es diferente, porque hayan efectuado retenciones por los servicios que han dado. Si fueran asalariados, pudieron haber sido objeto de retención. Si tuvieran negocio, tienen que declarar las rentas generadas en el negocio. Entonces, eso, renta diversa, significa entonces que sí se van a ver en la necesidad de declarar. A ver, regresemos un poco para tal vez tenerlo más claro. Las personas naturales asalariadas, hay una parte que ya no van no solo no a declarar, sino precisamente a no tener ninguna retención de renta. Ese es un primer... No. La retención siempre existe. La retención efectivamente debe existir sobre la base de las tablas de retención. Lo que estamos diciendo es el proceso de liquidación y presentación de declaración. Pero los que ganan menos de 500 o hasta $500 no van a tener pago de renta. No, ahorita quedó hasta, la base es $571 aproximadamente, 574. Ese monto, abajo de ese monto, estas personas no van a tener retención alguna. ¿Por qué? Porque ahora se ha incrementado la base exenta. ¿Tampoco tienen que declarar? Tampoco tienen que declarar. Ok, de 500 en adelante hasta... Van a ser objeto de retención, existen de ahí 4 tramos o 3 tramos más, entonces se les va reteniendo el 10% más una base. Eso es hasta $6,000 de salario. Eso es hasta $60,000 de salario que una persona pudiera no declarar. En el año, que pudiera no declarar. ¿Por qué? Porque la nueva, llamémosle reforma, incorpora una nueva estructura de tasas de retención de impuestos
e incorpora quizás lo novedoso dentro de esta reforma, 2 nuevas tablas. A estas personas les van a retener, pero no tienen que declarar. No necesariamente van a tener que declarar. Es donde usted dice el impuesto que le retengan será igual al impuesto que tendría que pagar. Sí, por una razón, porque ahora se han incorporado 2 tablas de recálculo. Una tabla de recálculo que va a tener un efecto en el mes de junio y otra en el mes de diciembre. O sea que las compañías ahora van a poder, digamos, efectuar las retenciones mensualmente, como siempre se ha hecho, quincenal o semanalmente, pero en el mes de junio van a tomar todas las rentas de los meses anteriores y van a recalcular y ajustan, y lo mismo sucede en diciembre. Van a hacer un nuevo recálculo de los ingresos recibidos en el año y ajustan el impuesto si hay que retenerle menos o hay que retenerle más. Entonces, al final del ejercicio, las personas que han recibido sus rentas, el impuesto retenido prácticamente va a ser el equivalente. Entonces, estos no van a pedir devolución o podrían no necesariamente ni siquiera presentar declaración. No necesariamente van a presentar por esa misma regla, porque la regla ahora es que abajo de 60.000 una persona estrictamente asalariada no necesariamente tiene que presentar la declaración. En ese rango de 574 a $5.000 o más o menos, ¿los asalariados están pagando más o van a pagar menos impuesto? Están pagando prácticamente lo mismo, excepto el primer tramo, porque el primer tramo antes comenzaba la retención a partir de $330 aproximadamente. Ahora ese tramo sube a 471. Ese es el tramo que ha sido beneficiado, que es como la mayoría de las personas, que normalmente son las personas que tienen un salario mínimo y medio, o personas que tienen salario mínimo más comisiones, etcétera, etcétera, que ganan. De estas personas prácticamente ya no van a ser objeto de retención. ¿Por qué? Porque ha subido la base. Hablando de eso que se le suma al salario, es decir, ahí hay a veces comisiones, horas extras, bonificaciones, aguinaldos, vacaciones, ¿esto cómo va a ser manejado? Exactamente igual que el proceso anterior. Le lleva a la siguiente tabla le puede llevar a la siguiente tabla. Por ejemplo, pensemos en una persona que tiene salario base más comisión. En un mes puede tener una cantidad importante de ingresos. Evidentemente, si la cantidad de ingresos suma lo suficiente como para que pase al tramo tercero, entonces le aplican el 20 o hasta el 30. Y ese más o menos es el esquema. Si solo tuviera la base, por decir, le va a aplicar probablemente el 10. Entonces, lo importante es que independientemente que tenga un comportamiento errático en sus ingresos, al final de cuentas, como decía, lo clave ahora en este proceso de la reforma es que existe una tabla de reajuste o de recálculo, y esa es la que va a permitir que la persona determine, el contador de la compañía determine cuál es exactamente el impuesto que le hubiera tocado por los ingresos percibidos en el año o en los 6 meses. El no tener devolución en esto simplifica, digamos, para la persona la pérdida de cierto tiempo, preocupación, búsqueda de recibos, comprobantes. Eso tiene un valor, estoy claro en eso, pero la devolución en sí que existía antes también era algo que la gente como recurso también lo veía como un beneficio porque recibía un dinero. Sí, pero lo que resultaba es que le estaban reteniendo más de la cuenta. Si usted hace el análisis de las tablas de retención que existían a las actuales, resultaba que a las personas le retenían más. Entonces, al final, ¿en qué se convertía esto? En un problema. ¿Por qué? Porque la persona llegaba, pasaba 1, 2, 3, 4, 6 meses solicitando que le devolvieran su dinero. Muchas veces estábamos sujetos a la discrecionalidad del funcionario público, que a veces por un pequeño dato hacía que modificara la declaración, que regresara, el Estado después argumentaba que no tenía dinero, entonces se volvía una pena, aunque probablemente era un incentivo para retirar ese dinero, pero al final era una pena, y el Estado también vivía justificándose que nunca tenía dinero, o que no podía, o que estaban revisando, tenían toda una estructura de personas revisando declaraciones, y por no decirlo, a veces le hacían hasta la vida imposible a uno. Entonces yo creo que al final de cuentas hemos ganado las dos partes, tanto el Estado se supone que va a ser más eficiente con esta reforma y las personas no vamos a tener la necesidad de ir a perder nuestro tiempo en algunas circunstancias ante el gobierno queriendo reclamar un recurso que era nuestro y que nos habían retenido de más. Para el Estado se supone es un beneficio el reducir esfuerzo también para estar revisando cada una de estas declaraciones, papelería, etcétera. Sí, exacto. O sea, yo creo que el Estado va a tener siempre que revisar porque evidentemente siempre va a haber personas que declaran, como decía el caso de las rentas diversas, las personas asalariadas, pero va a ser sustancialmente menor. Entonces, lo que deberíamos de esperar es que haya una mayor eficiencia por parte del Estado y una mayor satisfacción por parte de nuestro, en tanto que no vamos a tener prácticamente que estar haciendo reclamos y que muchas veces, como decía, nos significaba varias idas a Hacienda.
Entonces yo creo que al final de cuentas es un ganar-ganar. En la categoría de rentas diversas, entonces la situación queda igual. Igual, sí. Solo que ahí sí se aumenta el impuesto. De 25 al 30%, por supuesto. De hecho, ese mismo ajuste es el mismo ajuste que se ha incorporado para las personas jurídicas también, o sea, las sociedades. El tipo de tabla que nosotros tenemos para personas naturales es un tipo de tabla progresiva. En la medida que las personas van ganando más, van declarando más. La diferencia entre la nueva tabla y la tabla anterior es que cuando usted llegaba al 30%, o llegaba al 30% o llegaba al incremento al 30%, usted terminaba ajustando su impuesto al 25%. Ahora no, la tabla sigue progresiva y entonces al final de cuentas usted va a terminar pagando el 30%, que es la nueva tasa de impuesto. Esto ya entra por ese rango de rentas diversas a un rango donde hay inversiones, donde hay salarios, pero también hay posibilidades de crear pequeñas empresas, claro. Este mundo un poco más de comercio probablemente. ¿Es una limitante este 30? ¿Va a ser un impacto fuerte en la gente que está en este nivel de rentas diversas como para decir esto? Pues claro, ahí también por rentas diversas se generarán algunos otros empleos pequeños o muy pocos, pero al final sí es un impacto fuerte. Bueno, la reforma también incorpora un elemento que las personas o las empresas, llamémosle en general, cuyas rentas no excedan de $150,000 en el año, van a seguir pagando la tasa del 25%. Si aquellas personas excedieran de 150,000, entonces van a comenzar a pagar el 30%. Evidentemente, por su pregunta, yo creo que cualquier persona o cualquiera de nosotros que sufre un impacto de un 5% al inicio, pues tiene que ser un impacto que lo siente relativamente fuerte, ¿verdad? Yo creo que el 5% puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de los ojos como lo veamos y de cómo nos puede afectar. ¿Cómo nos ubica en la región? Ustedes conocen muy bien esto. Por ejemplo, en el caso de Guatemala la tasa es el 31%. Entonces, digamos que estamos en un rango promedio aceptable. Yo más bien creo que el tema es un tema cultural. Las personas no hemos estado acostumbradas a querer pagar un impuesto, quizás por razones de tipo, quizás llamémosle político, económico, es decir, muchas personas desconfían que los gobiernos hacen uso eficiente y adecuado de los recursos. Entonces, por eso que las personas son reacias o somos reacias en algunas circunstancias en pagar un impuesto, porque no vemos eso convertido en una obra. Pero en principio estamos dentro de un rango promedio de lo que los países centroamericanos tienen como tasas de impuestos sobre la renta. O sea, ¿qué pasa con las cosas que una persona de renta diversa puede declarar como gasto? Hay ahí modificaciones también importantes porque es la lucha siempre, ¿no? Es la lucha de toda la vida. Buscar de qué manera se va a pagar menos impuestos y del Estado por su lado ver cómo hace que uno pague más. En principio las deducciones siguen siendo las mismas, los $800 de gastos médicos, los $800 de colegiatura, los gastos de donaciones que usted pueda tener a alguna entidad de beneficencia. En el caso particular, en la reforma del 2010 se incorporó que uno puede deducir las contribuciones que uno dé al Seguro Social por la persona de servicios domésticos en la casa. Esa es una incorporación que se hizo, que creo que las personas deben de usar. Y la persona de renta diversa obviamente tiene el derecho a deducir todos los gastos de su negocio, que tienen una relación directa con la fuente de ingresos que él genera. Entonces, prácticamente... Pero he oído ahí que por lo general el costo de combustible solo le aceptan la mitad, que le aceptan solo la mitad del gasto de celular. Sí, claro. Entonces, ¿eso es ley o esas han sido modificaciones? Sí, es una modificación que entró en el 2010. Tiene un fundamento, no puedo decir que sea el correcto, porque más me parece que es una decisión más salomónica que una decisión precisa. Parten del supuesto de que una persona, por ejemplo, utiliza su vehículo la mitad de su tiempo para su negocio y la mitad para sus cosas personales, lo cual no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque una empresa puede trabajar en horarios mucho mayores del medio tiempo y quiere decir que la actividad de sus vehículos, sus activos, los pone a disposición de su negocio. Evidentemente, en algunos casos las personas las utilizan para sus cosas personales, pero no es la mayoría, lo principal es el negocio. Me parece que esa medida puede ser muy dura en relación a un empresario, como puede ser precisa en aquellos casos donde probablemente se abuse, pero yo más bien creería que eso no es una medida muy precisa. Yo más bien creo que hay que estudiar